Buenas. Cuando ustedes estén viendo este programa ya habrá tenido lugar el pleno del Ayuntamiento de Marbella correspondiente al mes de septiembre. El viernes, último viernes de cada mes, se celebra un pleno, los plenos que son públicos, pero que hay dificultades para que los ciudadanos puedan asistir, porque gran parte o de las pocas plazas que hay ya las ocupan muchas personas convocadas por el partido en el gobierno, del Partido Popular, pero en definitiva a través de las ondas como M95 se pueden ver el pleno, habrán podido comprobar que es un pleno marcado fundamentalmente por temas fiscales, por temas que le afectan al bolsillo de los ciudadanos, especialmente el tema del IBI, que una vez más nos vemos obligados a explicar, porque ellos, desde luego, están, digo ellos, el partido en el gobierno, el Partido Popular, están empeñados en rodearlo de toda clase de oscurantismo y de maquillaje, con tal de no decir exactamente las cosas como son. 2 y 2 son 4 y se pueden explicar, y por tanto eso es una de las cosas que nos proponemos esta noche con mi querido amigo Miguel Díaz. Hola, Miguel. Muy buena, Enrique. Bueno, pues es lo que comentaba, ¿no? Que se trata de explicar una vez más que el IBI es un impuesto fundamental que para Marbella supone nada menos que 124 millones de euros cada año, sacados directamente del bolsillo de los ciudadanos, y que es un impuesto que se basa en una valoración de las propiedades de los inmuebles que hace el Ministerio de Hacienda. Quien esté en el Gobierno, corresponde al Ministerio de Hacienda valorar en términos de mercado cuánto vale una propiedad en nuestro municipio. Sobre esa valoración, el Ministerio de Hacienda deja al Ayuntamiento un instrumento fundamental para subir o bajar y fijar el impuesto del IBI, que se llama el tipo de gravamen. Muy bien. Ese tipo de gravamen es un instrumento que tiene en manos del Ayuntamiento de Marbella, como digo, y que el Ayuntamiento de Marbella hasta ahora lo tenía casi a tope, casi en el máximo. Bueno, ahora anuncia una bajada que a nosotros nos parece absolutamente insuficiente, un 5% ese tipo de gravamen, que va a suponer una bajada mínima, pero que coincide al mismo tiempo con la subida anual prevista y calculada desde que se hizo la última revisión del catastro a 10 años vista. De tal forma que se puede decir con rotundidad que el IBI seguirá subiendo en nuestra ciudad, a menos que dentro de poco haya un gobierno en esta ciudad que lo que haga es volver a revisar los valores catastrales, porque todo el mundo sabe que ahora mismo las casas valen mucho menos que antes. Por tanto, se da esa paradoja. Ellos anuncian que se le va a congelar a la gente, es una mentira, es una falsedad, es una verdad a media es una mentira completa, y por tanto lo van a comprobar la gente ya es madura, es mayor, no se le puede engañar permanentemente, y lo van a comprobar como, a pesar de que ellos lo han querido revestir de mucha publicidad, propaganda, etcétera, se va a comprobar cómo, desgraciadamente, el IBI sigue subiendo y que el Ayuntamiento sigue sin afrontar una política fiscal más amplia que tenga otros objetivos y otros tipos de gravamen para grandes superficies, etcétera. En definitiva, el Ayuntamiento de Marbella sigue metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos. 8 millones más de euros este año que el año pasado va a recaudar, a pesar de esa congelación, o sea, incluida esa rebaja del 5%, 8 millones más. Quiere decir, ¿podía haber seguido rebajando el IBI a los ciudadanos? Sí. ¿Y qué supone rebajar el IBI? No, medio minuto más. Rebajar el IBI supone meter en el bolsillo de las familias dinero con el cual favorecer el consumo que tiene que ver con el empleo y tiene que ver con la vida. Y no meterlo quiere decir que el Ayuntamiento se lo quita y el Ayuntamiento lo gasta con los criterios que tiene el Ayuntamiento, dominado por el Partido Popular, y que no coincide muchas veces con las necesidades de la gente. De manera, eso significa, ¿podíamos haber tenido más dinero para gastar? Sí. Me decía el otro día un director de banca que la mayoría de los vecinos que él conoce y que pasan por la oficina dedican la paga extra a pagar el IBI. Eso es una pena y una tristeza, porque ese dinero no se gasta en otras cosas y la verdad es que el consumo ahora mismo es fundamental para salir de la crisis, ya que los bancos no dan ni un euro a nadie, ¿no?
No lo dan, y además cuando lo están dando a través de los institutos de crédito oficiales, por ejemplo, hemos visto cómo el gobierno del Partido Popular ha puesto pues en manos de los bancos también que la capacidad de financiar a los pequeños y medianas empresas autónomos, y se está duplicando los intereses, entrando ya en una situación de usura, ¿no? Directamente cuando se quiere dar unos créditos mínimamente. Pero como decía, es un timo, desde luego, esta supuesta bajada del IBI, un timo y un incumplimiento del Partido Popular, de la alcaldesa, las dos cosas. Un timo porque no está en subida, cualquiera puede entender, se dice que se sube, que se bajan los impuestos, pero se sube la recaudación en 8 millones. Por tanto, lo que entendemos es que es insuficiente, no es solo insuficiente, sino que es mayor el grado de subida, esa gradual que hablábamos, que la bajada que se va a aplicar. Y luego es un incumplimiento porque ya decían la alcaldesa desde su campaña preelectoral y electoral, antes de llegar a este segundo mandato, que iba a congelar los impuestos. Pues hemos visto cómo no se congelaron los impuestos. En este mismo mes se podía todavía de forma ordinaria pagar el recibo del IBI más caro que han podido sufrir los ciudadanos de Marbella en su historia, y de hecho ahí está el padecimiento en el peor momento de crisis, el recibo más doliente, más abultado que ha podido haber en esta ciudad. Por tanto, ahora entendemos que esa bajada, no es suficiente, es un maquillaje preelectoral. Normalmente va de elecciones a elecciones cuando se toca y se abre el melón del IBI por parte del Partido Popular interesadamente, pero no con una vocación, como dices, de poder de esta manera planificar económicamente unas mejoras para los ciudadanos que redunden en una activación económica y creación de empleo. Claro. Y desde luego también hay que decir que Izquierda Unida ha hecho su contrapropuesta, es decir, nosotros no solamente nos dedicamos a destapar y a informar, que ya es bastante, de las cuestiones que plantea de forma malintencionada, porque es manipulativa, desde luego, desde el equipo de gobierno, sino también a proponer que hay que hacer una bajada mayor. Si se quiere realmente poder demostrar y que los ciudadanos sientan pues ese alivio fiscal, habría que bajar al menos 20%, llegar al 0,82, que sigue siendo hasta el 0,4 que permite la ley. Imaginen que hay margen de bajada, que no estamos pidiendo de forma irresponsable, porque sabemos que el ayuntamiento, pues de esos 200 millones escasos de presupuesto, estamos hablando de 140 vienen del IBI, pues tiene que financiarse también para poder prestar servicios, ¿no? Pero hay margen hasta el 0,4, en el 0,82, para que el ayuntamiento mantenga ese equilibrio y los ciudadanos pues se vean también más aliviados, ¿no? Desde luego nuestra propuesta estaba razonada, era sensata, ni siquiera ha permitido la señora alcaldesa que se conozca en el Pleno, con lo cual ya el talante democrático queda patente, las palabras y los gestos y la sonrisa van por un lado, pero los hechos van por otro. Por sus obras los conoceréis, y eso hay que recordarlo continuamente, y las obras hablan de que se niega la palabra y se niega el debate. Nosotros solo pretendíamos debatir y demostrar que con una bajada del tipo de gravamen como la que proponíamos nosotros, pues hubiera supuesto dos cosas. Uno, más dinero para los ciudadanos, como hemos dicho antes, hasta 24 millones hemos calculado, haciendo una regla de 3. Tampoco hay que ser aquí un catedrático de matemáticas para calcularlo, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y por otro lado, no hubiera puesto en riesgo para ningún momento el equilibrio presupuestario, toda vez que, hay que recordar, tenemos un superávit del ejercicio anterior de más de 11 millones de euros. Es decir, estamos hablando de una cifra absolutamente que se pueden absorber. El Ayuntamiento de Marbella tiene capacidad, aparte de que la capacidad recaudatoria del Ayuntamiento de Marbella es casi infinita, llega casi a tocar el infinito. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas pendientes de cobrar, muchísimas sanciones, infracciones urbanísticas y muchísimas posibilidades que no están agotadas. Por tanto, creemos nosotros que se ha pasado esta oportunidad, que la han convertido en propaganda, intentando engañar y manipular, pero que creo que la gente se lo va a desmentir con hechos. La gente no puede más, la gente ya no puede aguantar más y paga el IBI porque la casa es lo más sagrado que tienen las personas, un techo donde poder vivir, y la gente no quiere arriesgarse de que por no pagar el IBI pues se vean en problemas de embargos y en problemas de desahucio, etcétera, etcétera. Por tanto, pagan su IBI religiosamente, diríamos nosotros, pero recurriendo a fórmulas cada vez más insospechadas, diríamos, hace unos años, como es recurrir a la familia, a las pensiones de los abuelos, a las ayudas de todo tipo, y a quitárselo de su boca, muchas veces quitárselo de su boca. Y esto es lo que no entendemos. Si hay que hacer un ajuste de otra índole en el Ayuntamiento de Marbella, hágase, pero el IBI hay que intentar. Fíjense, estamos en el ranking, en el puesto número 8 de las ciudades andaluzas por el número de IBI, no las ciudades, de todos los municipios andaluces. Y por tanto, en el número 8 quiere decir que estamos en el top 10, ¿no? En el top 10 estamos desde luego en... Claro, por tanto quiere decirse que se ha dejado pasar esta oportunidad, y el resto de las anunciadas
bajadas de impuestos pues no lo son tampoco. Hablaremos ahora un poco de las plusvalías suben, a pesar de lo que dicen, van a subir. Es verdad que la plusvalía afecta a quien vende, en teoría, según la ley, pero que muchas veces se termina pactando el que lo pague el comprador. En definitiva, 2.700.000 euros más que va a tener el ayuntamiento por la vía del cobro de las plusvalías. Por tanto, quiere decirse que es lo que decíamos hace un momento, es que las fuentes aquí de ingresos son bastante generosas todavía, ¿no? Y de la plusvalía es algo que sí se puede incidir y que se podría haber llegado incluso a más, porque bueno, se trata de operaciones de compraventa, que no es algo tan extensivo como el IBI, que lo pagan pues todo el que tiene una vivienda, ¿no? Que es un derecho básico y normalmente, bueno, pues la mayoría de las familias tiene una vivienda en propiedad, ¿no? Históricamente ha sido la tradición, y son los que tienen que pagar, ¿no? Un impuesto muy generalizado, por tanto, ahí es donde hay que tomar medidas sociales, medidas de progresividad, para que beneficie a todos. Ahora hay otros impuestos mucho más específicos, donde se puede pues gravar actividades, donde se sabe que hay un lucro importante y ahí sí se socializa esas ganancias que tienen esas personas, por ejemplo, cuando se venden estas compraventas que se pueden hacer, inmuebles, nuevos impuestos que se pueden generar, o las sanciones urbanísticas, que además es una cuestión, acto de justicia, de empezar a recuperar todo aquello que nos han robado con la infracción urbanística y cómo debe el promotor de la Cañada pues más de 15 millones de euros, 10 millones de euros el Corte Inglés, otros casi 4 de Hotel Senator, Ávila Roja, etcétera, etcétera. Y hay muchísima cantidad de millones de euros que a los que habría que atizar y a los que habría que ir es a eso, y no al común de los ciudadanos, a los que es muy fácil mandarle un IBI, cursarle un recibo, decirle además que se lo ha bajado, porque ha habido una operación ahí de maquillaje con el tipo de gravamen, pero luego con lo que se le repercute, como sabemos, de los valores catastrales es más alto. Por tanto, eso, de luego, una indecencia y es una medida clara de cómo se hay que hacer ideología también con la fiscalidad, y se puede. Y ahí la propuesta, por ejemplo, una que hemos hecho nosotros en alguna ocasión y que hoy trae el Partido Popular, y es la del IAE, del impuesto que se pagan por las empresas, por los activos económicos de las empresas que tienen de mayor capacidad y volumen de negocio, y cómo se ha vendido como una gran propuesta para crear empleo, evitar la estacionalidad turística, etcétera, como que si los hoteles mantienen abiertos su planta, no hay esos despidos, se les va a compensar este impuesto del IAE. Pero vemos que el montante total para todos los hoteles es de 84.000 euros. Estamos hablando de que, desde luego, no es una medida que pueda ser atractiva para esos hoteles si tienen que echar el cerrojo, porque contablemente así lo entiendan. Tanto hay que ir a mucho más y hacer, aparte de un plan pues de turístico real que convierta pues los alicientes necesarios para que Marbella pueda combatir la estacionalidad, se le puede a estas empresas que generan empleo pues abrir más otro tipo de concesiones, obras de mejora, etcétera, y beneficiar otras bonificaciones que sí que le hagan con los números, que es como entiende la empresa, lamentablemente, aunque tiene una responsabilidad social, pero no muchas veces es la prioridad, sino más bien las cuentas, pero que puedan pues garantizar el empleo y la permanencia de la apertura de los hoteles todo el año, ¿no? Es que se vende como si fuera algo más, ¿no? Es decir, se va a rebajar el 50% del impuesto de actividad económica a los hoteles que no cierren durante todo el año. Eso suena bien. Eso, la música esa suena bien. Muy bien. Pero claro, el tema es que ¿qué hay detrás de eso? Es decir, si todos los hoteles siguieran esa pauta, estaremos ingresando 84.000 euros, frente a los 124 millones de euros del IBI. Es decir, que estamos hablando de cantidades no comparables, ¿no? No comparables, ¿no? Bienvenido es la medida de incentivar todo lo que sea que los hoteles mantengan abiertos, pero evidentemente la decisión de abrir un hotel todo el año no pasa solo por verse beneficiado de una pequeña ayuda que le ofrece el ayuntamiento en forma de reducción del impuesto de IAE. Pasa por otras muchas más cosas, ¿no? Efectivamente. Y por tanto, yo creo que es una medida propagandística y tal, que tiene que ver con lo último que quería decir sobre esto, y es que vamos a estar muy pronto dentro de un año ya electoral. Y en ese año electoral todo el mundo sabe que es cuando se hacen las cosas que, en teoría, pues la gente va a ver bien, ¿no? Va a aplaudir. Mientras que los años primeros de la legislatura son los años en los que se castiga a la gente con las medidas más impopulares. Bueno, esto también es ya una cosa que conoce la gente, que muchos políticos caen en ese ejercicio maquiavélico. Pues lo digo maquiavélico porque fue Maquiavelo quien escribió en sus consejos al príncipe que habría que hacer eso. Exactamente para que tengas el favor de tus ciudadanos tienes que al principio de tu mandato hacer las cosas por las que serás reprobado y censurado, y luego al final de tu mandato tienes que hacer cosas por las que te aplaudan para que te recuerden en el momento de volver a reelegirte. Y esto es una estrategia que yo creo que se desarma fácilmente, y que nosotros desde luego ya desde aquí advertimos. Atentos, porque 2014 será un año electoral, empezamos con las elecciones en Europa.
y luego inmediatamente ya entramos en el 1 de 2015 directamente en campaña electoral, y todo el mundo sabe que el Partido Popular tiene muy en peligro su mayoría absoluta, y por tanto de aquí el que todo lo que se haga en adelante tendrá un tinte electoral. Los ciudadanos lo saben y nosotros se lo iremos recordando oportunamente de vez en cuando. Efectivamente, y si el IBI era una forma de atentar contra la economía de los ciudadanos, vemos que esta semana hemos tenido también una acción política para evitar efectivamente que se siga también injustamente pues recaudando a costa de los ciudadanos con ese sistema de fotogrúa que le llaman, más conocido como grúa express, que no es nada más y nada menos que un señor que conduce la grúa, un operario del servicio de retirada de vehículos, ve una supuesta infracción, hace una foto, llega telemáticamente a una dependencia de la policía local donde un agente la valida sin haber visto in situ y en todas las circunstancias que pueda haber alrededor de esta actitud, y la multa pues se produce y el coche es retirado sin que intervenga un agente de la autoridad. Por tanto, ha habido ya Sevilla, Málaga, ciudades que han aplicado esto, sentencias a raíz de denuncias de particulares que han demostrado que no se ajusta a derecho a este sistema, que es un sistema que no da las garantías necesarias para los ciudadanos a la hora de que se le imponga una infracción y que se le retire su vehículo de la vía pública. Pues bien, esto se está aplicando en Marbella y hemos pedido principalmente dos cosas: que se elimine, y segundo, que nos informen de cuántos coches se han retirado y, lo más importante, cuántos miles de euros se han recaudado a costa de esta forma que no tiene la garantía adecuada que cualquier ciudadano debe de tener a la hora de que se le preste pues una sanción de este tipo, ¿no? Por tanto, es un deber nuestro el animar a las personas que se vean afectadas por esta actuación express, de grúa express, que no tiene un respaldo legal suficiente, como han demostrado esas sentencias, animarlo a que haga la oportuna reclamación ante el organismo pertinente, ante los juzgados y, por supuesto, a el OCU y todas las oficinas que haya de defensa del consumidor, para que esto no se quede sin solucionar, Es decir, estamos convencidos de que lo van a ganar todo aquel que se vea en esta situación, y decir también que no se olvide nunca que en esta ciudad quien tiene el encargo del ayuntamiento de cobrar por las infracciones de la zona azul es la misma empresa que tiene la grúa que retira los coches que cometen infracciones en la zona azul, con lo cual hay un circuito que se cierra ahí y que no afirmamos nada rotundamente, pero sí que da pie a pensar que puede haber alguna situación irregular de connivencia, etcétera, y que desde luego no es la mejor. Hay que buscar la máxima independencia y desde luego que no tengan nada que ver una cosa con la otra. Sí, pero se resta desde luego el saber que esa misma empresa que retira el vehículo es la misma que controla la zona azul, que también la zona azul es controversia en cuanto a las infracciones o a la imposición de sanciones. Hay que decir que igualmente también es un controlador, que es una persona, además de que están en una situación laboral pues no la más óptima por el trato que le da su propia empresa. Sí hay que decir que tampoco son agentes de la autoridad, funcionarios a los que, según el juez, se le presume la presunción de veracidad, y por tanto también esas denuncias que ponen tampoco tienen ese peso legal, igualmente que la de la grúa express. Luego son pues sancionadas todas en bloque, con esa estimación que pudimos hacer, directamente de los decretos que ha firmado desde la Delegación de Tráfico, de Circulación, de Seguridad, de unos 1,8 millones anuales. Estamos hablando de casi 2 millones de euros anuales a costa de las infracciones en la zona azul, más de lo que se recauda por el propio servicio de la zona azul. Por tanto, vemos cómo aquí, y que el presupuesto también se incrementó importante en la previsión de sanciones de tráfico a los ciudadanos. Este es otro capítulo donde se piensa pues inyectar los ingresos económicos que necesita el ayuntamiento a costa de las sanciones, en este caso en materia de tráfico a los ciudadanos, en lugar de poner una política más de facilitar los accesos, los aparcamientos, la movilidad, incluso también la reeducación de muchas actitudes de los conductores, más desde ese aspecto de sensibilización y facilitar que desde la imposición y de la sanción, encima sin las garantías legales, ¿no? Porque cuando hay que multar a un coche que obstaculiza, que obstruye el paso, que dificulta, para eso están y los agentes de la autoridad para aplicar la ordenanza, que por cierto esta grúa express tampoco está en la ordenanza, no se dice nada de que puede llevarse un señor que sale de caza con una grúa, podemos decir, y una cámara de fotos el coche de cualquier ciudadano en cualquier momento. Es que es impresentable que cualquiera pueda hacer una foto y con base a esa foto te puedan multar y llevar la grúa, que te va a costar pues entre la multa y la grúa 200 euros, que eso es para mucha gente la cuarta parte de lo que tiene para vivir y subsistir, y para muchos es el 100%, ¿no? Por lo tanto, nos parece una cosa grave, y en una ciudad que empieza a ser caótica, donde los coches se han apoderado de la ciudad
y donde la gente sufre cada día un calvario para poder aparcar, ¿no? Y por tanto, sin llegar a aceptar y digamos, liberar de responsabilidad a quien aparca mal, que nunca lo diremos eso, sin embargo lo que hay que ver es un poco de flexibilidad, un poco de tolerancia, un poco de misericordia para la gente que no tiene dónde aparcar y que se ve obligado a veces a pisar una acera o pisar una línea, etcétera, etcétera. Hay que ser un poco flexibles en la aplicación de las normas. Yo creo que eso es lo que está en juego aquí. Pero claro, por otro lado está el tema recaudatorio, son millones los que están en juego. Y ahí estamos lo de siempre, ¿no? Siempre denunciando que el ciudadano queda detrás, que la ciudadanía queda siempre en segundo plano. Y esto en cuanto al vehículo particular y la ayuda, pero luego vamos al servicio colectivo, al transporte público colectivo, y vemos problemas importantes, ya no solo en la concesión, que no hablaremos hoy, necesitaría un monográfico de automóvil de Portillo, de la estación de autobuses lamentable que está cada vez en un estado de mayor abandono, impresentable desde luego, sino en un servicio tan esencial como el del autobús universitario y de los módulos de educación superiores, que se ven obligados, estudiantes de Marbella, a desplazarse a Málaga, a poder cursar otras ciudades de la costa, Benalmádena, etcétera, donde están estos módulos de FP, o sobre todo universitarios en Málaga. Y este año, pues además de los recortes de las becas de BERT, además de la subida de tasas del PP con el ministro BERT, viene que es que el ayuntamiento ha eliminado el servicio parcialmente, al menos solo 2 autobuses podrán ir a Málaga y se van a quedar fuera decenas de personas. De hecho, hemos tenido contacto ya con algunos de ellos que muestran su indignación, que muestran cómo algunos llevando ya el último curso, van a cursar este año el último año de sus estudios universitarios, y se les ha dicho que se han quedado fuera de plaza, que no hay un lugar en el autobús para que puedan desplazarse a este derecho fundamental a la educación a Málaga, sin dar más explicaciones, porque ni ha habido criterio de selección, ni se ha abierto en ningún momento un plazo acotado de inicio y fin de presentación de solicitudes. Algunas hasta incluso han hecho la transferencia y han pagado, porque cuesta entre 600 y 800 euros el servicio, según se pague de una vez o en 2 plazos, y se quedan pues ahora mismo sin autobús, y desde el ayuntamiento, y además de que no se les ha tratado con las mejores formas, porque nos han comentado este extremo, que esto también todavía es más denigrante, no se le da una solución y se deja a ciudadanos jóvenes de Marbella sin la posibilidad de estudiar, porque de forma digna, además mucho imposible, porque no puedan ir a Málaga, por no fletar un autobús de una empresa municipal que tiene que prestar eso como un servicio público, no como una cuestión de beneficio y de lucro económico. Ni siquiera pedimos que el ayuntamiento pierda dinero con el servicio, que haga su cifra y busque el equilibrio presupuestario, es decir, que lo que paguen los usuarios sea lo que cuesta el servicio. Eso es lo que estamos planteando, pero que no deje a nadie aquí que no puede ir a Málaga porque el ayuntamiento no pone más que 2 autobuses. Si hay para 3 autobuses o 4 autobuses, el ayuntamiento tiene la obligación moral y de la otra, política, por supuesto, porque la universidad empieza a las 8 de la mañana y no hay ninguna posibilidad de llegar a Málaga antes de las 8 de la mañana si no es con un medio de transporte público. El ayuntamiento tiene que tratar mejor a sus ciudadanos, que son sus hijos. Lo que pasa es que hay que decirlo, son justamente los que no pueden, los que no tienen otros medios, los que no pueden quedarse en residencia en Málaga y tienen que venir a su casa cada día y tienen que hacer ese viaje cada día, meterse en el cuerpo esos 130 kilómetros, además del estudio, son los que se quedan fuera. Y por tanto eso hay que denunciarlo. Yo he visto jóvenes indignados realmente con esta situación que no comprende, que se lo haga su ayuntamiento, como si el ayuntamiento fuera su enemigo y no la persona, no el ente que tiene que cuidar de sus necesidades y sus servicios y atenderlos. Es una cosa indignante. No solo están dañando y ofendiendo a los afectados directos, que son los jóvenes, sino a todos nosotros. Es incomprensible. Ponga otro autobús y reparta el coste entre los usuarios y ellos, si ya pagan 800 euros al año, ya están pagando el servicio, no crea que se lo dan gratis. Por supuesto, así es. De hecho, bueno, el servicio que a veces le prestan, ocurre que porque a la ida, por las cuestiones de previsión, vayan menos alumnos de los que requieren un autobús completo, un autobús, pues los cambian a un minibús, pero luego a lo mejor a la vuelta pues sí que quieren volver todos los que tienen su derecho y se encuentran que va a recogerlo de ese minibús y ahora faltan plazas. Es decir, un servicio luego en la gestión muy deficiente, que se agrava con que solamente llega hasta el mes de mayo. En el mes de junio, como hay una bajada por cuestión de exámenes, tienen que pagar 90 euros adicionales el que quiera continuar en el mes de junio, cuando es algo tan importante como los exámenes, donde hay una flexibilidad, donde no hay clases ya oficialmente, pero hay que ir pues, para estudiar, para asistir a los propios exámenes, etcétera, etcétera.
y cómo no se está a la altura de las circunstancias para atender. Estamos hablando, pues, 3 autobuses, estamos hablando, pues, de 120 personas, 150 personas. Se puede perfectamente hablar de ese número de personas a los que debía prestar un servicio adecuado. Y, sin embargo, vemos como otras cuestiones de demandas privadas, universitarias, si se le da el mejor terreno posible, en público, con un edificio que ha sido también rehabilitado y construido con fondos públicos, como es el caso de la zona del Pinillo. Sí. Para esto sí hay los mejores terrenos y entendemos que, bueno, que se puede promover en Marbella. Hay mercado para una universidad privada, pero hay que garantizar primero que los ciudadanos de Marbella, esos que pagan el IBI, sus padres, que son los que realmente forman parte de la ciudad, los que se debe el ayuntamiento, pues deban tener garantizado ese autobús, que, como bien dice, no se le está regalando, que lo están pagando a un precio que estamos hablando de 640 euros, lo que cuesta si se hace de un plazo, y 840 euros si se hace en 2 plazos, y 130 euros al mes. Imagínate si lo hace meses suelto. Por lo tanto, un precio elevado para un servicio que después además es deficitario, que además hace que no se adapta a los horarios de los alumnos, que llegan a las 7:30 de la mañana todos en Málaga, aunque algunos empiecen las clases a las 9, a las 10, definitiva, que es un esfuerzo el que tienen que hacer estas personas para ir a estudiar, con lo que la energía y los esfuerzos que esto conlleva en un trayecto tan largo, para que encima ahora los dejen en la cuneta los representantes de los que les representan, y además que le traten mal en sus quejas, porque se le ha dicho de forma insolente, bastante insolente. Y luego se le llena la boca hablando de la juventud, hablando de transparencia, hablando de una serie de cosas que todas ellas, pues la verdad es que la gente le entra por un oído y sale por otro, porque lo que prueba son las realidades. Una cosa que es relativamente fácil de solucionar, si estuviéramos hablando de un problema irresoluble, pero estamos hablando de una cosa bien simple, que falta más sensibilidad y poner buena voluntad y poco más, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que la gente tiene muchos motivos para la rebelión, para la indignación, y lo que hay que hacer es toda esa energía y todo ese sentimiento, canalizarlo debidamente y darle solución democrática en las urnas, que es como se resuelven estos problemas. No digo que haya que esperar 1 año y medio a solucionar esto, hay que rebelarse ahora ya, y nosotros los primeros tenemos que llevar esta crítica a las instituciones, pero los ciudadanos, es decir, no se puede dejar todo en manos de los partidos, también los ciudadanos tienen que defenderse activamente, con escritos, con propuestas, con llevar las cosas a otras instancias, porque está clarísimo que aquí no les atiende. Tenemos también que hablar de otra situación grave, que nos parece grave, que es por la que atraviesan muchos usuarios ciudadanos de San Pedro Alcántara, que veían en el gimnasio municipal una posibilidad de mejorar su salud, porque gimnasio no quiere decir perder el tiempo, no quiere decir simplemente un ocio de disfrute para el cuerpo, sino quiere decir que muchas veces se va la gente por prescripciones facultativas, ¿no? Bueno, pues el gimnasio de San Pedro de Alcántara se cierra. Se ha ido dejando caer poco a poco, gimnasio público, sostenido con fondos públicos, también había usuarios que pagaban, es decir, que podría acercarse el precio al equilibrio entre ingresos y gastos. Bueno, sin embargo, eso se va dejando, la maquinaria no se renueva, el personal tampoco, se atiende con las necesidades que tenía. En definitiva, la gente va entendiendo el mensaje, y es que el gimnasio va cerrando y al mismo tiempo el ayuntamiento va dando su confianza a una empresa privada que monta un gimnasio privado, hasta que llega el momento en que un día se encuentran los ciudadanos que su gimnasio está cerrado y les conducen con una flecha directamente al privado. Con lo cual está funcionando perfectamente el circuito y el modelo del Partido Popular. Efectivamente, es un circuito que es para destrucción de lo público y el trasvase a lo privado de negocio, ¿no? Para salga la vida para el negocio. Sí. Y realmente hay que decir que es privado ese gimnasio que se ha abierto en San Pedro, la gestión es de un particular, una empresa que además es una empresa que está implantada en todo el Estado, que viene de Galicia, que lleva en otras ciudades gobernadas por el Partido Popular los gimnasios, pero que sin embargo la promoción de ese edificio, de esa piscina, de esos edificios de gimnasio, etcétera, ha sido pública. El dinero el terreno, ha salido, la construcción, todo con fondos públicos, y luego se le entrega a una empresa privada para que lo explote y le saque los beneficios, ¿no? Por tanto, y esto además se hace a costa de la única infraestructura pública que había en San Pedro de Alcántara en materia de gimnasio, el gimnasio municipal, que queda cerrado. Un gimnasio que hay que decir también que cumple una función social importante, como dice, por cuestiones de sanidad o hábitos saludables, por mantenimiento físico, salud, pero que tenía un precio de 20 euros,
que era pues la posibilidad que tenían muchas personas pues de poder hacer ese gimnasio y en otro lugar se le escapaba, ¿no? A pesar de que estaba en unas condiciones bastante pésimas, ¿no? En cuanto a la maquinaria, etcétera, porque hay que decir que ya en los últimos 6 meses que estuvo abierto tenía tan solo una máquina de cardiovascular, esto es decir, la máquina fundamental para antes de cualquier inicio de un trabajo en el gimnasio, pues esa máquina había una sola, para a veces 70 usuarios que se podían concentrar, muchos de ellos personas mayores, en horario matutino, por el final de la tarde en ese gimnasio. Por tanto, vemos cómo se ha llegado a agravar esta situación a unos límites de abandonar este gimnasio, que fue perdiendo, por supuesto, personas, sobre todo porque ahora se abre otra oportunidad, no se le ha permitido además modernizarlo, diversificar las actividades, hacerlo atractivo, sino se va dejando y luego te llevan en bandeja directamente a esa alternativa privada, ¿no? Es que es un modelo, se está cumpliendo un modelo, como tú decías, que es servicios públicos para bolsillos privados. Nosotros no tenemos nada en contra de la empresa privada que está gestionando, solo decimos que eso no puede ser a costa de cerrar en las instalaciones públicas y el servicio público prestado con las instalaciones, la maquinaria y el personal del ayuntamiento. Por tanto, esto es lo que venimos a denunciar, que es una situación que responde a un modelo que aplica el Partido Popular ante cualquier cosa, ya sea deporte, de cultura o de cualquier cosa. Vemos cómo se está gestionando con fondos públicos. O sea, primero hay una inversión pública que termina derivándose a una gestión privada y los ciudadanos en medio pagando. Efectivamente, de hecho la piscina de Miraflores, eterna piscina de Miraflores, que no acaba de concluir esa obra y de ponerse en marcha, ya sabemos también que va a ser igualmente de gestión privada, indirecta, como llaman, y por tanto pues no tendrá ese uso tan fácil por parte de los colectivos de deporte, escuelas deportivas, etcétera, porque será una empresa la que la gestione, la que ponga las reglas del juego ahí, siempre atendiendo al beneficio económico, evidentemente, y a otros criterios que no sean estrictamente el servicio público, que es lo que sí se puede hacer cuando hay una gestión directa y hay pues una planificación también de las políticas deportivas, ¿no?, que son fundamentales en una ciudad. Sí. Y bueno, esto nos lleva también un poco a criticar, porque la crítica es no solamente saludable y sana, sino necesaria, ¿no? Criticar un poco la actitud del Partido Popular en el tema del anuncio de la eliminación de las sedes judiciales de Marbella, del Partido Judicial de Marbella, para trasladarlas a Málaga, ¿no? Inmediatamente nosotros y más gente reaccionaron en contra, diciendo que había unas promesas electorales que había que cumplir, que en ningún momento se había dicho eso y que desde luego eso, desmantelar un lugar de Marbella era una hecatombe que se iba a comprobar, que iba a costar mucho dinero, muchas molestias, mucho sufrimiento para las personas que tenían que verse obligadas a ir a Málaga, etcétera, etcétera, y el servicio que se distanciaba cada vez más de los ciudadanos. Bueno, esto se transformó en una moción que hicimos inmediatamente al Pleno, moción que la señora alcaldesa no quiere que se debata en Pleno. Frente a eso, ella dice que hace las gestiones. Ella va a Madrid y habla con su amigo Gallardón, que es el responsable de Saguisado, con quien sea, y resuelve los temas. Hombre, está poniendo al mismo nivel unas gestiones, que no os digo que estén mal hechas, con una decisión de pleno que representa la soberanía popular. Todos los ciudadanos unidos en la corporación podían haber hecho más fuerza, desde luego mucha más razón, mucho más peso, que no las gestiones de una persona de su partido con lo de su partido, claro, para intentar que Marbella se salve, pero la provincia no. Y nosotros pensábamos por toda la provincia, creíamos que era injusta esta distribución que había hecho Gallardón, que es de eliminar de un plumazo los 11 partidos judiciales de la provincia de Málaga para concentrarlos en Málaga. Decíamos nosotros que esto era un recorte intolerable. Sí. Bueno, pues frente a eso, ella, con sus... Claro. Vamos. No se puede hacer justicia, de luego, mediante una injusticia, como es vulnerar un derecho fundamental que tiene un grupo político, en este caso Izquierda Unida, de presentar iniciativas al Pleno, iniciativas que además, cuando se trata de hacer una solicitud a una administración de otro rango, es competencia plena de lo que es el plenario de la corporación. Sí. Ningún otro órgano puede hacerla. Sí. Por tanto, según nuestro reglamento, esa moción se tenía que haber discutido y debatido, y tendría que haber habido o no una declaración institucional de la Corporación Municipal de Marbella para pedir la pertenencia de los juzgados en el municipio, y bueno, ya otros acuerdos que también planteábamos, como realmente lo que hace falta es una modernización y una reforma de todo el sistema judicial, pero no eliminándolo y haciendo que después de las tasas judiciales que han hecho que ya no sea un derecho, la tutela efectiva, ya no sea un derecho fundamental, sino un privilegio para algunos pocos que tengan recursos económicos para poder costearse la Administración de Justicia, ahora la eliminación de los partidos judiciales.
cuando estamos hablando de debates que quedan por resolver, como la independencia de la justicia, de los poderes políticos y económicos, y ahí están los casos, ¿no? Claro y flagrante. El propio Tribunal Constitucional, afiliado del Partido Popular, su presidente. Vemos cómo el juez que ha intentado pues destapar la mayor trama de corrupción ha sido apartado, como el caso de Garzón, también por razones políticas, de la carrera judicial. Estamos viendo cómo no hay una informatización de todos los asuntos judiciales, que esto ralentiza tanto la Administración de Justicia, que tenemos 3 juzgados diseminados por Marbella en distintos edificios, no están concentrados, que no hay intérpretes, que no hay especialistas, como por ejemplo en cuestión de menores, psicólogos, etcétera, para poder estar ahí apoyando y dando un buen servicio. Por tanto, que hay muchas deficiencias que mejorar. Y un juzgado de lo social, con todos los problemas que hay aquí, conflictos entre las empresas, que la gente tenga que ir a Málaga. En definitiva, muchísimo. Pues la solución, eliminarlos todos y que se quede pues sin sedes judiciales en nuestra ciudad. Por tanto, hay que ir a combatir esto. Y bueno, una alerta que no sé si tendrá que ver o no, pero el magnolio, aquel magnífico árbol que está a la puerta de los juzgados en la Miraflores, ha sido talado. Ha muerto también. Ha muerto en estos días. No sabemos si vamos a empezar por el magnolio y vamos a acabar por llevarnos todos los juzgados, o si va a venir Gallardón a terminar. Gil se llevó los sumarios de los juzgados y Gallardón se va a llevar el juzgado entero. No lo sabemos, pero vamos a combatir de luego eso. Es muy grave esto. Y a esperar también la sentencia, que ya hay fecha, ¿no?, del día 4 del caso Malaya, que tanto nos estamos esperando, porque ahí esperemos que la justicia sea justa y que la ciudad de Marbella se vea realmente reconocida. Tiene que reclamar que la justicia sea justa, ¿verdad? Sí, hay muchas es una cosa increíble. Ya hasta el fiscal, incluso a veces, pues la figura del fiscal, y lo estamos viendo en estos días, ¿no?, pues que siempre pues no sabemos a quién sirve realmente, y todas estas cuestiones que hay que son indicadores claros de cuál es el índice democrático de calidad democrática de un Estado, ¿no? Y vemos que lo de la justicia está siendo algo errante. La verdad es que es muy mejorable, y tenemos que seguir en ese tema, pues pendiente de lo del caso Malaya, y al mismo tiempo pendiente de en qué queda esta amenaza de Gallardón de quitar el juzgado aquí. Desde luego debemos de impedirlo a toda costa, a toda costa. Y no permitir que sea una gestión de una alcaldesa, por muy bien que lo haga, que sustituya al Pleno. El Pleno tiene muchísima más fuerza y desde luego nosotros le hemos anunciado un recurso, porque quedarnos fuera del Pleno nosotros pues está directamente despreciando una parte de los ciudadanos que decidieron que unir a representar. Tenemos la misma representatividad que pueda tener el Partido Popular, menos cantidad de los concejales, pero igual representatividad. Nuestros representantes son tan dignos y tan legales como puedan ser los del Partido Popular, ¿no? Y bueno, tenemos que terminar también con otra cosa que no queremos olvidar. Hoy va de ciudadanos que están quejas, hay muchas quejas, mucha animadversión de los ciudadanos, en el sentido de que están ya que no aguantan tanta. Y toda la zona sur de San Pedro de Alcántara, que es conocida como la zona de Los Ángeles, donde hay centenares de apartamentos y de viviendas que no son suntuosas, son más bien humildes, muy pequeñas de dimensiones, van desde los escasos 20 metros cuadrados a 50, 70, 90 metros cuadrados, y que pagan las basuras más caras de Europa, como se puede comprobar, más caras que en Ricardo Soriano. Y todo ello porque no se atiende una demanda de los ciudadanos que vienen reclamando que haya una modificación del callejero para que esa zona no sea equiparable a la zona más cara de Puerto Banús, porque no tiene nada que ver con Puerto Banús. No tiene nada que ver. Y una mala planificación y una mala gestión del Partido Popular, que es quien lleva gobernando aquí 6 años, a continuación del GIL, o sea, todos los años del gilismo, que ya aumentó espectacularmente la basura en el último momento, más luego los 6 años del Partido Popular, que eran para 7, no han sido capaces de corregir esta injusticia tan grave, que una vivienda que pague más de basura que de IBI, una cosa insólita, no se había visto nunca. Y la basura de estos señores es de primera categoría, o es basura como todas las basuras. Está en el centro de San Pedro de Alcántara, está en una zona que tampoco es para tirar cohetes, sino simplemente es un problema de mala gestión del Partido Popular, ¿no? Y nosotros hacemos una apelación a la justicia, en este caso, ante justicia, y vamos a plantear con insistencia. El tema está también en los juzgados, porque hay gente que se ha movido, claro, y el Partido Popular tiene que modificar esto, pero inmediatamente. Por supuesto que sí. Bueno, pues Miguel, con eso por esta semana vamos a ver. Tenemos, como ven ustedes, en la recámara cantidad de cosas, siempre de gente que está descontenta, de gente que cree que la gestión del Partido Popular no es la que debiera, y que tienen aquí a unos representantes que le damos voz siempre que podemos y que los extendemos por la ciudad y las instituciones, porque ese es el papel que ustedes nos han dado, y por tanto queremos cumplirlo con
con la mayor fidelidad posible y con la mayor lealtad, y esperando que nuestro trabajo pues sea bien visto por ustedes. Así que aquí nos quedamos. Le doy las gracias a Miguel. Un placer, seguimos trabajando, Miguel, tenemos que seguir hasta el final. Y a ustedes les agradecemos mucho que estén al otro lado en sus casas. Gracias y hasta pronto.